a hablar y igual podemos estar compartiendo con más gente cuando lleguen. Bueno, eh, bienvenidas, bienvenides a este círculo. Yo soy Mili, yo soy estudiante de la Escuela de Estudios de Género y también soy la encargada de la Biblioteca Digital Feminista. Estamos aquí para compartir alrededor de un libro muy interesante, muy especial, que también tenemos aquí la presencia de la autora, de Paula Balduino Di Melo. Em, el libro es una publicación en conjunto con la Escuela de Estudios de Género. Estamos muy felices de poder compartir un poquito del tema, celebrar también el lanzamiento del libro, y sí, promover que la comunidad de la escuela y más allá también vayan pensando en, en nuevas discusiones y nuevas oportunidades para aprender y compartir. Así que la idea de esta sesión es poder, primero vamos a escuchar un poquito a Paula que nos va eh, a decir algo del libro, del tema. Después vamos a poder escuchar, vamos a leer en alta voz algunos fragmentos del texto que yo he intentado organizar en algunos subtemas de conversación, solo para ayudarnos a hablar de muchas cosas distintas. Fue algo difícil elegir los fragmentos porque realmente hay, hay mucha información y mucho conocimiento en el libro que estoy segura que todas y todos estarían muy interesadas en conocer, pero por límites de tiempo y espacio, pues tuve que ser estricta. Em, pero sí, creo que va a estar muy interesante y muy beneficioso para todos. Em, entonces, pues dentro de las posibilidades de las personas presentes, si pueden poner las cámaras para sentirnos un poquito más en comunidad, sería muy bueno, pero sé que a veces no es posible por razones de conexión y de internet y de dónde estamos conectando también. Así que vamos a ver si logramos compartir las caras también. Entonces, paso la palabra. No te preocupes, Maura, estoy viendo que dices que tienes mal la cámara, no hay problema. Paso la palabra a Paula. Muchas gracias por estar con nosotras. Si nos podrías introducir un poquito tu libro antes de que leamos un poco. Muy bien, muchas gracias, Mile. Gracias a todas, todos que acá están. Eh, para mí es un espacio muy importante. Estoy muy contenta por la publicación del libro. Perdóname porque hace mucho que no hablo español, entonces de pronto no va a ser lo mejor, pero yo creo que me puedo hacer entender. Y, y yo estuve en Colombia, yo hice una parte del doctorado junto a la Escuela de Estudios de Género, eso fue ya hace 10 años. Y cuando conocí a la escuela, conocí a la biblioteca y las publicaciones que me encantaron y que fueron muy importantes también para la investigación. Y de pronto tener este libro como parte del acervo de la escuela es una alegría y una fuerza muy, muy bonita para mí y para todas las mujeres que caminan junto conmigo, porque el libro, aunque sea yo sea la autora, tiene un poco de la vida de muchas mujeres afropacíficas. Entonces, seguro que ellas también se contentan en estar ahí parte de ese proceso de la escuela. Y yo voy a hablar un poquito de la estructura del libro, que me parece que es una buena introducción.
Entonces, el libro se llama Matronas Afropacíficas, Tramas de la Resistencia en la Frontera Colombia-Ecuador. Y resulta esta investigación, yo soy antropólogo y mi tesis de doctorado tiene que ver con el libro. El libro es una reescritura de la tesis y fue fruto de una investigación entre los años de 2012 y 2014 en San Lorenzo, provincia de Ecuador, al norte de provincia de Esmeraldas, al norte de Ecuador, y Tumaco y Honda, al sur de Colombia, en el departamento de Nariño. Y a partir de esa investigación, que fue también una vivencia bastante intensa en esta región de un año, 2 años más o menos. Y desde ahí yo escribí el libro, ¿sí? La estructura del libro, él tiene 3 partes. La primera tiene que ver con la construcción de las subjetividades y tiene 2 capítulos. El primer capítulo discute etnicidad y racialidad en este territorio, en la frontera entre Colombia y Ecuador. Importante decir que es un territorio ancestral y que nació en 1553 con la República Zamba, antes de que hubieran los países Colombia y Ecuador, o sea que esta división administrativa, ella no es tan importante para la vivencia de las comunidades porque ya era un solo territorio, esta región. El capítulo segundo de esta parte tiene que ver con género y hay una énfasis sobre las mujeres, o sea, el trabajo fue hecho con mujeres, junto a las mujeres y tiene la intencionalidad de traer la mirada de las mujeres, aunque el género sea un tema, pero es el género a partir de las mujeres, de la mirada de ellas. Y además de esta énfasis en las mujeres, también hay una mirada sobre la familia. O sea que el territorio y la familia son 2 ejes muy importantes en la vida de las matronas afropacíficas. Por eso la construcción de las subjetividades pasa por eso, por la territorialidad, que es la base de la etnicidad, y la familia, que es la base de las relaciones de género. La parte 2 del libro ya es un poco más pensado desde los procesos organizativos de las mujeres de este territorio. Entonces, hay un capítulo sobre estos procesos organizativos generales de las comunidades negras en Colombia. Yo estoy aquí pensando junto con el proceso de comunidades negras, el PCN, y en Ecuador, junto con la comarca afroecuatoriana del norte de Esmeraldas, la CANE. Y también hay una reflexión sobre cómo estos procesos organizativos de alguna manera hacen una confluencia, o sea, ellos se encuentran y caminan juntos, aunque sean específicos, ¿sí? También hay en esa parte un capítulo sobre etnicidad y género. Y aquí serían los procesos organizativos de las mujeres de estas comunidades. Entonces, en Ecuador, acá estoy de la mano con el Movimiento de Mujeres Negras del Norte, Esmeraldas, MOMUNE, y en Colombia, la Comisión de Mujeres del Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera. Entonces, sigue este movimiento de mirar
el proceso organizativo de Ecuador y de Colombia, en este caso las mujeres, y también un poco cómo estos movimientos se encuentran, son permeables uno al otro. En esa parte también hay un capítulo que de pronto es lo que me gusta más, que se llama La Constitución de la Persona Afropacífica. Entonces aquí hay como una lectura desde un poco de la antropología y con Straten y pensando la persona desde ahí y mirando a todo lo que hace la gente ser la gente. Entonces, un poco la comida y cómo la ancestralidad llega por la comida, un poco del trabajo de las mujeres que son concheras, esta relación con el río, que es una relación mucho más que material, es muy simbólica también. Y pensando en todo eso, que el paisaje se hace junto al cuerpo, o sea, no hay una separación. La gente se hace gente y el territorio se hace territorio de una manera conjunta. La tercera parte es la más fuerte porque habla de las violencias y eso es un tema muy sensible. No era la intención, cuando yo empecé la investigación, no era un tema que me interesaba, las violencias, pero fue un tema que llegó así con una fuerza inmensa. Y eso porque cuando yo estuve allá todavía no se había pasado el Tratado de Paz, ¿eh? Entonces estábamos ahí con las FARC y con los otros actores armados. Estaban más en Colombia, pero ya llegaban a Ecuador. Al final de la investigación ya estaban como pasando a la raya y empezando a hacer también sus procesos de dominación allá en San Lorenzo. Y en esa parte hay un cuidado de no visibilizar las mujeres, o sea que la voz de las mujeres en esa parte no es ubicada en ellas, es una, yo las llamo por letras y no por el nombre de ellas, porque eso es un cuidado muy importante para no vulnerabilizarlas, ¿sí? Y aquí entonces hay un capítulo sobre cómo las mujeres hablan al respecto de la violencia sociopolítica, hablan de sus sufrimientos, sus pérdidas y también las resistencias que hacen a las violencias. Hay un capítulo que habla un poco de cómo esa violencia tiene que ver con una disputa por el territorio y que tiene temporalidades muy específicas. Entonces ellas hablan de cuando empezaron los sicarios, cuando empezó las FARC, cuando empezó el ejército junto con la palma africana, las palmeras y todo eso. Entonces habla un poco de esta mirada temporalizada sobre la presencia de los actores armados. Y hay un capítulo final que habla de la violencia sociopolítica, pero también más allá de ella. Entonces, acá un poco de la dimensión interpersonal de las violencias de género. Y ahí también es muy duro porque muchas violaciones de mujeres y muchas agresiones en las relaciones de pareja. Entonces aquí es un poco, es el tema. Así, esa es la estructura del libro. Y me gustaría mucho que circule, entonces este círculo de lectura ya es una manera de circular el libro y eso me parece
algo súper importante y por eso otra vez agradezco la oportunidad de estar juntas aquí para disfrutar un poco de la lectura. Agradezco además a Mile por hacer esa selección de partes del libro y que son partes también para mí muy significativas las que usted seleccionó. Muchas gracias, Paula, por esta introducción. eh, y muchas gracias por lo que dices sobre estos fragmentos que elegí, que sí fue difícil y no quería como perder de nada, pero fue obviamente necesario eh, ser como estricta conmigo misma para lo que íbamos a poder hablar en este espacio. Em, bueno, entonces vamos a empezar la lectura. No sé, como somos un grupo pequeño por ahora, no sé si la gente presente les gustaría presentarse brevemente o si empezamos de una a leer, qué tan tímidas se sienten. Sería bonita escuchar las voces de todas durante la sesión, no solo para comentarios, pero también para la lectura. Eh, yo puedo leer algunos fragmentos, Paula también, pero cualquier persona que pues le gustaría también leer, está muy bienvenida. Voy a compartir mi pantalla. También voy a poner otra vez el enlace del documento que había compartido por correo esta mañana, por si quieren leerlo por aparte o imprimirlo después o lo que sea. Pero voy a compartir mi pantalla que, que he puesto los fragmentos en una presentación para que se vea bonito. Y bueno, como que para aportar en este primer, digamos, ápice del libro de Pablo, es como muy interesante lo que hiciste, Paula, a fin de aterrizar, ¿no? O sea, estas corporalidades racializadas en ciertos territorios y aquí, por lo que veo, es principalmente a partir de, digamos, las corporalidades de mujeres negras en Colombia para después ser como un hilo conductor a lo que viene siendo el Pacífico ecuatoriano o lo que tú mencionaste en un inicio, como estos palenques o asociaciones que ya existían mucho antes de lo que posteriormente se constituyó como Ecuador, ¿no? Entonces, hay un, un componente interesante cuando tú hablas de raza e identidad, porque en Esmeraldas, en la parte de Esmeraldas, particularmente igual San Lorenzo, que entiendo que fue donde estuviste, y también la parte de Tumaco, hay un reconocimiento tácito de la familia ampliada. O sea, es un reconocimiento basado en este tema mismo de la raza y de la identidad, ¿no? Es como este hilo conductor de saber que el imaginario, de alguna forma, territorial, limítrofe de las fronteras, fue lo que separó. Pero en la lógica como tal, cuando tú hablas igual de estos resultados de un proceso histórico, pues no hay una ruptura como tal de este acuerpamiento familiar que tú mencionabas, ¿no? De lo que significa estar en, en el litoral pacífico y lo que significa que particularmente el pueblo afrodescendiente esté del lado de Colombia en este caso y del lado de Ecuador y cómo en su momento convergieron y pudieron vivir juntos, ¿no? O sea, hay una convivencia y que de hecho yo siento que se da hasta ahora. O sea, es una convivencia tácita que sigue manteniendo como estos vínculos y de reconocimiento. Eso quería como aportar. Muchas gracias, Alexandra. Parece que ya tenemos un poquito más de tranquilidad después de ese momento. Qué pena con ustedes, este momento de caos, de ruido. Em, Me cogió por sorpresa, por eso de pronto no estaba tan
encima de recuperar lo que estamos intentando hacer acá. Maura, tienes la mano levantada. No te escuchamos, Maura. ¿Querías compartir algo? No sé si tenemos conexión. No, no te escuchamos, Maura. Bueno, Maura nos va a compartir algo por escrito, que por ahora estaba con unos problemas de micrófono. ¿Alguien más quisiera compartir algo acerca de lo que dijo Alexandra, acerca de los fragmentos que estamos mirando? Juliana, por favor. Hola, ¿cómo están? Qué lindo podernos encontrar así, escuchar lo que están hablando. Fue un momento muy desagradable el tema de los trolls, pero lo importante es que ya se puede hablar. Me gustó mucho lo que dijo Alexandra. Y pues yo soy de la frontera norte de Esmeraldas, con Colombia. Y sí, de total razón. Hay un texto muy lindo escrito por Juan García, que es un investigador afroesmeraldeño que trabaja mucho estos temas, y se llama ahorita se me acaba de olvidar el nombre completo, pero lo tengo aquí en la computadora, en algún momento lo voy a compartir, lo voy a soltar aquí pues en el chat. Y pues justamente habla la concepción que tienen pues las comunidades afrodescendientes de Esmeraldas del norte al quitarle la concepción de frontera y empezar a llamarla como raya, ¿no? Y se llama al otro lado de la raya, al otro lado de la raya, porque y hacen como todo él hace como todo un estatuto de por qué se le llama raya y no frontera, sino porque raya le quita pues esta trascendentabilidad de la idea de la frontera como algo infranqueable y también pues el norte de Esmeraldas está también marcado por los tránsitos fluviales, ¿no? Nosotros nos movemos mucho en lanchas, en los ríos, pero también en el mar. De hecho, mi primer viaje a, a un sitio fue pues a Colombia, a Tumaco, en lancha. Y, y claro, es lo que dicen a través de la raya, es decir, que se entiende que las comunidades afrodescendientes de Barbacoa, por ejemplo, de Barbacoa de Colombia, fueron traídas a Tolita Pampa de Oro, de Esmeraldas, a trabajar pues en las minas. Y después cuando se escaparon, algunos quedaron del otro lado de la raya y otros se quedaron acá, pero se le dice raya porque es algo sorteable y porque pues también es una estrategia colonial la idea de dividir los espacios por países y empezar a pensar en que pues los negros de allá no son iguales a los negros de acá o los afrodescendientes de allá no son iguales a los afrodescendientes de allá. Y es importante porque si es una raya es sorteable y sabemos que de alguna manera hay una hermandad, ¿no? La mayoría de personas del norte de Esmeraldas tenemos familia colombiana y familias, digamos, compartimos como esa doble pertenencia. Compartimos también la comida y la música, sobre todo, digamos, en los espacios insulares, ¿no? Donde llega pues la ropa, la música, los tragos, las bebidas, hay como todo un sinnúmero de afectos, por decirlo así, cósicos, que llegan de un lado de la raya y que también se comparten al otro lado, y eso me parece súper lindo, ¿no? Como poder entender que estratégicamente los espacios, entre comillas, postcoloniales nos dividieron en países, pero también es una forma de quitarnos la pertenencia a una comunidad más grande, ¿no? A una comunidad más grande. Pensaba también en Zapato Olivella, en este capítulo, se me olvidó el nombre del capítulo también, pero en el capítulo en el que empieza a hacer una especie de genealogía de todas las comunidades negras desde el norte de América hacia el sur, y de alguna manera es como reclamar esa pertenencia, ¿no? Por la historia compartida. Y nada, me parece un espacio muy lindo y muy importante. Gracias. Voy a pasarles el texto de Juan García por aquí, por el chat.
Muchas gracias, Juliana, por el comentario. Tenemos un comentario de Maura por parte del chat, lo voy a leer. Dice, quiero felicitar a Paula por concretar en forma precisa la autodefinición como afropacíficas. Espero que tu libro me haga entender mucho más. Discutía con una amiga esa definición y tu estudio creo que le da a ella toda la razón. Además de la presentación sintética de los capítulos del documento, que me dio mucha claridad. No he hecho la travesía desde Tumaco a San Lorenzo, pero en mi imaginario lo he hecho y comparto lo que Juliana está afirmando. Muchas gracias, Maura. Si les parece, pasamos al próximo apartado que seleccioné, que un poco nos lleva a, un poquito al comentario también de Juliana, de Maura. ¿Alguien quisiera leer tenemos dos fragmentos en este subtema de identidad afropacífica y después podemos escuchar más aportes de ustedes? ¿Alguien que quisiera leer a alta voz? Sí, Alexandra, por favor. Bueno, voy. La identidad afropacífica. En una reflexión que cruza pertenecimientos de raza y de género, Jurema Wermenek plantea esa cuestión de manera incitante. Las mujeres negras como sujetos identitarios y políticos son el resultado de una articulación de heterogeneidades, resultante de demandas históricas, políticas, culturales, de enfrentamiento a las condiciones adversas establecidas por la dominación occidental, eurocéntrica, a lo largo de siglos de esclavización, expropiación colonial y de la modernidad racializada y racista en la que vivimos. Es precisamente a esa articulación de heterogeneidades a la que me refiero al usar la categoría afropacífica. En Salahonda, dice, conversando con la familia Granja Castillo, Ana Karina, que hace parte del grupo de jóvenes del PCN, dijo, yo prefiero que me digan afropacífica, es lo mismo que ser negra, no es tanto por el color de piel, pero como uno se siente lo que lleva dentro. Como la categoría afropacífica, Ana Karina articula el signo, el origen y el pertenecimiento regional. Me parece que el término afropacífica enuncia cuestiones centrales en la construcción de la subjetividad de esas mujeres. Eso me llevó a privilegiarle en el texto. Muchas gracias. Tenemos otro fragmento que creo que sería beneficioso escuchar y después tenemos unos comentarios. Judith, ¿quieres leer el próximo fragmento o tienes comentario? Hola, no pensé que Hola. pasábamos al próximo, que hacen parte de las dos, pues creo que los dos hacen parte para que comentemos al Sí, final, ¿verdad? exacto. ¿Prefieres leer? Sí, perfecto. Listo. Buenas tardes para todas y para todos y para todas. Continúo. Con mi identidad política, ser afropacífica acciona diferentes elementos circulantes, estableciendo nexos entre distintos momentos y sujetos, permitiendo varias singularidades, como bien presenta Gerner. Esas singularidades se expresan también en las experiencias de racismo y discriminación en Colombia y Ecuador. En narrativas de mujeres afropacíficas, tales experiencias son recurrentes. Prejuicios en el ambiente escolar, en experiencias laborales, en el contexto político partidario, en la dimensión estética. Las narrativas recalcan que el preconcepto no interpela a las mujeres negras de forma equivalente, sino que se cruza con otros filtros de discriminación, tales como clase social,
pertenecimiento rural o urbano, edad, patrones estéticos hegemónicos, entre otros. Así, la regionalización de la raza se traduce en un mapa de desigualdades sociorraciales, sea en Colombia, sea en Ecuador. Muchas gracias, Judy. Bueno, con estos dos fragmentos estamos mirando una conceptualización de identidad muy específica a la región y a las experiencias de pues la comunidad, pero específicamente en ese contexto las mujeres que hicieron parte de la investigación de Paula. No sé si alguien quisiera comentar sobre lo que acabamos de leer. Judy, tienes la mano todavía, no sé si por comentario o... Bueno, pues yo podría empezar, no la tenía levantada porque no la había bajado, prendí la cámara, pero estoy en unas condiciones muy adversas. Si se me corta la voz, me pueden decir para apagarla. Listo, tranquila. Me gustó, me parece una gran coincidencia que me haya tocado este fragmento. Justo ando como volviendo a casa luego de habitar el Pacífico, y una de las cosas que me preguntaba con la compañera con la que estábamos viajando, haciendo como una serie de talleres con mujeres precisamente, era por qué si en estos territorios que llueve tanto, que hay agua potable, que hay tantos recursos, pues las personas siguen viviendo digamos que sin ciertas condiciones básicas con las que cuentan otros territorios como las ciudades más blanqueadas que escasean de estos recursos, ¿no? Como el acueducto, aquí llueve mucho, hay mucha agua. eh, una pregunta como esa, o también porque son zonas de epicentro de guerra, ¿no? Que justifican la entrada de bases militares. Aquí, pues en el Pacífico hay varias bases militares. Bueno, como una serie de preguntas, y siempre a las respuestas que llegábamos, incluso con las mujeres con las que estábamos aquí, era precisamente el racismo sistemático, ¿no? Pero también de las formas diferenciadas en que opera hacia las mujeres y hacia los hombres. Entonces creo que esta cita condensa como un montón de preguntas que he tenido esta semana, y de eso también como de las ideas o reflexiones de los paisajes que habité. Me parece una gran coincidencia leerla. No sé, creo que dejo mi aporte por ahí. Muchas gracias, Judy. ¿Alguien más quisiera mencionar algo acerca de este punto? No se preocupen, si no, tenemos muchas partes que vamos a leer. Dejo un momento a ver si alguien se anima. Creo que lo que Judy dice, pues primero, bonita coincidencia que ha estado en la región justo en esos días y que ha podido compartir como desde experiencia de investigar o de trabajar allí. Y creo que es muy importante este elemento que Judy trae del racismo estructural, del sistema que, que persigue a ciertos cuerpos o ciertas identidades. Y creo que eso es algo que es relevante en todos los fragmentos que vamos a ver. Creo que este contexto de cómo la gente forma una identidad
y cómo la gente, como la dinámica en que están viviendo, la dinámica que da contexto a sus experiencias es muy importante. Sí, Paula. Bueno, yo creo que también, además del racismo estructural, por acá en Brasil estamos hablando bastante del racismo ambiental. Y de pronto yo creo que el Pacífico Negro, el Pacífico afrocolombiano, afroecuatoriano, tiene mucho también que ver con el racismo ambiental, porque es una perspectiva de que es una región donde no hay nadie, donde no hay gente y que llega, por ejemplo, llega el capitalismo con las palmeras, con las camaroneras. Eso también pasa acá. Hay regiones de comunidades negras que son más vulnerabilizadas por el gran capital que llega de una manera que no respeta, no ve, no mira, no reconoce las comunidades y su presencia ancestral en los territorios. Y de pronto hay varios estudiosos de Colombia y Ecuador que dicen que el Pacífico entró a los países en el escenario nacional, sea de Colombia, sea de Ecuador, por la violencia. O sea, que antes no se miraba y empezó los actores armados, entonces el Estado empieza a hacer a poner políticas públicas, pero no son las políticas de salud, de educación, son las de combate a la violencia que por su vez además pueden hacer más compleja la violencia, de la manera como llega el Estado con sus armas y con su aparato que fortalece la guerra. ¿Sí? Muchas gracias. Muy, muy interesante pensar en esta idea del racismo ambiental, que especialmente en contextos de extractivismo, cambio climático también que impacta mucho más en ciertas comunidades racializadas en ciertas áreas de la región. Tenemos unos comentarios en el chat acerca de este tema. Maura dice que es muy pertinente la afirmación del racismo ambiental y que desde la conferencia de Durban se llamó la atención sobre ello. Nadia también comenta que el índice de pobreza multidimensional indica que la región pacífica, excluyendo al Valle de Cauca, es la más afectada por la pobreza multidimensional en todo el país. Y Adriana dice que muy de acuerdo con tus palabras, Paula. Creo que sí, muy importante pensar en estos otros elementos de la misma, de los mismos problemas que las personas experimentan, pero pensar con más profundidad sobre las razones y los sistemas, las ideas que están detrás, eh, causando ciertas experiencias o impactando en ciertas vidas. Los próximos fragmentos que destaqué mueven ahora un poquito a uno de los ejes que Paula nos había mencionado al principio, eh, los ejes de el eje de la familia. Eso es un tema que sí llega a aparecer en muchas partes del libro, mediante muchas dinámicas más específicas de tipos de relación. Entonces, he seleccionado 3 fragmentos relacionados al subtema que yo puse de relaciones de pareja. Lady, no sé si puedes bajar un poquito al... Sí, es este y la próxima página tiene 2 fragmentos. ¿Alguien quisiera leer este fragmento?
después escuchamos los otros dos y compartimos acerca del tema. ¿Alguien se anima? Adriana, sí, por favor. Muy buenas tardes con todos. Perdón si se escucha bulla al fondo, es que está lloviendo súper fuerte por mi casa. Ok. Relaciones de pareja. Mujeres como Targelia viven en un lugar donde el trabajo es extremadamente duro y la violencia, especialmente del conflicto armado, limita y coarta cotidianamente a las personas. En ese universo, la vida en pareja es valorada. Esta sociedad es dura, como expresa Targelia, al mismo tiempo que la conyugalidad es deseable. Como las relaciones de pareja están cargadas de desencuentros y a veces irrespetos, lo que implica dolor y sufrimiento, uniones y desuniones bastante frecuentes. Se trata, pues, de una apuesta que implica ponerse en riesgo. En ese sentido, abrirse a otro revela una capacidad medio inagotable de reconstruir vínculos afectivos, de reinventarse en las relaciones, lo que es valorado positivamente. Muchas gracias. Si puedes bajar, Lady, a la próxima página, que hay un fragmento y un mini fragmento. ¿Alguien más quisiera leer estos dos que se pueden unir? Bueno, yo leo para que pasemos a comentar. Puedo leer yo, Ah, pero sí, ya. sí, claro. Ay, me dicen si es que se escucha porque igual tengo problemas de conexión. Sí, se escucha perfectamente. Paula acá se dice que es muy común que el hombre tenga más de una familia. Marta, no es común, sino que es un vicio. Aquí el hombre que tenga dos mujeres no es como se dice, no es como se dice cosa del otro mundo. Pero hay unas que se aguantan, otras no nos aguantamos. Todas no somos iguales. Yo no comparto con ella. Los hombres cuando tienen dos mujeres se vuelven muy orgullosos, quieren humillar a las mujeres o hacer lo que se les dé la gana con ellas. Ella resalta la incomodidad generada con la tensión entre las mujeres en función de la disputa por un hombre. También demuestra que se frustraron las expectativas volcadas sobre el compañero en el desempeño de su papel en el ámbito de la manutención del hogar y de sus hijos. Es muy interesante la denominación de la diferencia entre las mujeres y el cuestionamiento al patrón masculino, refrendado por la literatura de la narrativa. La narrativa trae. ¿Lo dejo también? La diferencia aquí se traduce en desigualdad, o sea, esa es una configuración en la cual las mujeres se sienten en desventaja. Muchas gracias, Gabriela y Adriana, por leer. Entonces, estos fragmentos que vienen en el contexto de un capítulo mucho más amplio, además, que habla del género y trae muchos pensamientos acerca de las dinámicas de las familias. Un poquito más adelante vamos a ver unos fragmentos sobre la maternidad, pero seleccioné estos fragmentos porque me pareció muy curioso pensar en estas dinámicas de relación que no necesariamente, eh, pues obviamente no es lo mismo en todas las partes del país, todas las partes del mundo. Em, y sí, pensar como específicamente en primero el tipo de relación, pero también las ideas que tenemos sobre las relaciones, porque en ese capítulo Paula también habla de cómo una idea como generalizada de que las personas, de las relaciones de más de una, como una mujer, que el hombre puede tener más parejas y que está presentado como algo aceptable cuando claramente de lo que viste en tus entrevistas o en tu trabajo
no es así de sencillo nombrarlo así. No sé si alguien quisiera comentar acerca de lo que leemos acá, si han trabajado temas de relaciones de parejas, si le hace pensar algo específico. Muy bienvenidos los comentarios. Alexandra, sí. De Paola, como dinámicas de entender como, digamos, estas relaciones intrínsecas que se pueden ver también muy presentes en los territorios y de alguna forma centrarte también en un punto clave que permite como, digamos, desagregar de alguna forma, identificar estos roles eh, y ciertos patrones que siguen induciendo estas condiciones de desigualdad frente a las corporalidades de mujeres negras. O sea, yo siento que esto, de hecho, he intentado también como leerlo, estudiarlo, data para mí también de una estructura más ancestral que de lo que pensamos, ¿no? O sea, en África, de hecho en África y en de los espacios o tribus, esos temas se debaten, por ejemplo, o son debatidos, o son planteados en el tema de las relaciones de pareja o relaciones sexoafectivas, y estas mismas relaciones, cuando se trasladan como, digamos, a lo que denominamos Latinoamérica, y en este caso, hablando del Pacífico, se convierte como en una especie de tensión, ¿no? Crítica, no hay una capacidad de diálogo, ¿no? De cese, posibilidad de elección, principalmente de las mujeres negras, que están como siempre en este diálogo de asumir como, digamos, con cierta naturalidad que tu pareja o tu par pueda tener una vida libre en cuanto a tener relaciones, digamos, varias relaciones o por fuera, como se denominarían, y otras mujeres que están como en esta resistencia del valor, digamos, sentimental o de la carga sentimental de la familia, ¿no? Y de estos roles tan fundamentales que se van asignando. Entonces yo aquí lo que daría una también es que deberíamos pensarnos en esta fragilidad, masculinidad, ¿no? Y de esta masculinidad fragmentada en nuestros pares o parejas, en este caso hablando del Pacífico, cómo construyen estas ideas del amor también, ¿no? Estas ideas del quererte o del quererme, y por qué hay aquí, como bien dice Paula, un proceso en esta diferencia que se traduce en una desigualdad. Porque mientras sea yo como hombre lo puedo ejercer, pero si yo como mujer negra en estas mismas condiciones lo quisiera practicar, ahí viene como todo un sistema estructurado de estas violencias, ¿no? De lo que no puede hacer como en estas mismas dimensiones. Es lo que yo podría como aportar. Muchas gracias, Alexandra. Sí, Paula. Muy bien, Ale. Yo también pienso así un poco, este tema de la poligamia nos lleva un poco a pensar África y la diáspora africana, porque de pronto eso es una situación que hay en varias partes de la diáspora africana. Por ejemplo, acá en Brasil, también en las comunidades quilombolas, hay una práctica de tener una relación formal y tener otras relaciones, y a veces incluso las mujeres, eso se puede pasar en algunas comunidades. Y ahí yo he leído un libro de Paulina Chiziane que se llama Niket, una historia de poligamia.
Y es muy interesante porque ella habla desde África, ¿no? De Mozambique. Y habla de una manera muy, muy cercana a la que las mujeres afropacíficas con las cuales yo estuve hablan. O sea, también este lugar de un desventaja es sentido por las mujeres en la narrativa de Paulina Chiziani. Y entonces, de pronto, yo creo que el tiempo es algo importante en eso, porque me parece que cuando se pasa el tiempo en la contemporaneidad, la situación es muy diferente de lo que era en el siglo pasado, por ejemplo. Y me parece que lo que atraviesa las relaciones de pareja, ideas, prácticas, un montón de cosas, se va cambiando un poco la manera como la gente se posiciona y cómo se siente en las relaciones de pareja. Y eso pensando con las mujeres junto a nosotras. Este lugar de desventaja es posible que hace un siglo no se sentía, pero en la contemporaneidad de pronto ya es un lugar que muchas mujeres en este tipo de relación de pareja lo sienten, incluso también en África, no solamente en la diáspora africana. Muchas gracias, Paula. Juliana. Hola, ¿cómo están? Sí, este tema es un tema súper complejo que, bueno, yo me dedico específicamente a la literatura y a la escritura y pues yo no como que no he tenido como la posibilidad de analizarlo a profundidad, pero sí me gusta trabajarlo como poner esos acontecimientos en las cosas que escribo, ¿no? En las novelas, cuentos, etcétera. Y creo que, digamos, de fuera, desde fuera, ha sido como para mí que lo he visto como el tema de las amantes, los amantes, entre otras cosas. Es un tema muy doloroso en nuestra comunidad en el norte de Esmeraldas y en los barrios de migrantes del norte en la ciudad de Esmeraldas, ¿no? Siempre es como que se replica pues esta idea de la desventaja femenina que a veces yo me doy cuenta que mi familia o la gente con la que yo crecí o la gente con la que yo hablo constantemente, las mujeres son tan, pero tan fuertes que no se dan cuenta o que no pueden ver también, como que no hay una distinción, no es tan sencillo ver cuando se las está vulnerando, ¿no? Por lo fuerte que son, porque son cabeza de familia, hacen muchísimas cosas importantes. Sin embargo, yo pensaba un poquito en Bell Hooks y pensaba en cómo el amor también puede ser una cosa así, una estrategia para, pues, no sé, hacer que las mujeres podamos perder poder o espacio, ¿no? Porque es como el lugar que yo he visto, por ejemplo, en las personas que yo he acompañado, a la gente con la que yo he crecido, he visto como que el amor ha sido esa cosa que les ha quebrado un montón, ¿no? Justo cuando están en un momento muy importante de su vida, como que, no sé, ocupando puestos de poder importantísimos, que históricamente nunca habían estado en mujeres negras, en Esmeraldas, bueno, hay como esas posibilidades, ¿no? Porque es una comunidad bastante afrocentrada, entonces sí puede haber la posibilidad de que algunas mujeres ocupen espacios de poder. Sin embargo, he visto siempre que el amor, o sea, que su pareja se meta con un amante o que, o que a ella le toque como aceptar que la pareja tiene un amante y que es como un secreto a voces, es como esa parte que te quiebra también. En ese sentido, yo pienso que digamos, no voy a generalizar, pero digamos en las cosas en las que yo he visto, los varones de esa comunidad replican un montón el patriarcado, ¿no? La idea de tener muchas mujeres, no tanto como un sentir amatorio plural, un sentir amatorio, digamos, una necesidad de construir esta cosa del amor monógamo, sino más bien de, pues, ejercer el poder sobre ella, sobre el poder que tienen ellos como varones, digamos. Yo como varón puedo
3 mujeres, 3 familias inclusive, que es algo que se ha visto mucho en Esmeraldas. Varones que tienen hasta 3 familias, ¿no? 3 casas, y a veces las mujeres incluso tienen que ayudar a las otras amigas, a las otras amantes, porque él no responde económicamente, entre otras cosas. Entonces sí es un tema muy delicado, porque justamente lo que dice Alexandra, cuando se trata de las mujeres, porque también hay casos de mujeres que tienen 2 maridos o 2 novios, o 3, ahí es un problema y es una amenaza, ¿no? Para la sociedad. Hay como una especie de, bueno, en literatura se trabaja ese personaje como cuando las mujeres empiezan a trabajar una especie de monstruosidad, ¿no? Cuando no corresponde a lo que se espera de lo femenino, ¿no? Que específicamente las mujeres negras, esa categoría de lo femenino es algo como complejo, ¿no? Porque somos fuertes, podemos hacer muchas cosas, trabajamos, entre otras cosas, entonces pareciera que nosotros no entramos dentro de esa categoría. Es un tema muy complejo, ¿no? A mí me parece que como que es un tema que igual le sigue favoreciendo pues a los varones y es un tema como que personalmente lo que yo he visto alrededor es mucho dolor en las mujeres, ¿no? Un doble o triple trabajo, ¿no? Cuando estos hombres ejercen como este poder de tener más mujeres o más hijos por otro lado, es como un triple o cuádruple trabajo para las mujeres y eso me parece como, o por ejemplo pienso, pasa mucho en Esmeraldas, de que pues los varones tienen una mujer, tienen hijos y luego desaparecen, ¿no? Y esa carga familiar le recae a las hermanas, a las hijas, porque la mamá tiene que seguir manteniendo la casa, entonces hay como que un poco para pensar en la otra cara de esta cosa bella que es pues la familia extendida, que me parece súper linda, pero también hay unas mujeres encargándose de cosas que tal vez podrían hacer otras cosas, no sé si me estoy explicando bien, pero sí hay como, a mí me parece que es una doble vertiente que sigue perjudicando en algunos casos, no en todos, en otros casos siento que ha sido muy poderoso y muy valioso. No sé, pienso pues en mi familia que ha sido pues una familia de muchas mujeres que se cuidan, que se crían entre ellas y tal, pero sí he visto como espacios donde ha sido muy doloroso también como esa carga y ha generado pues unas secuelas psicológicas en las personas que les toca pues asumir esa carga sin que sea su responsabilidad y también se desprende un poco digamos, de las otras parejas, ¿no? De la falta de responsabilidad a la hora de tener otras parejas, del rompimiento de acuerdos, y eso me parece complejo también. Sí. Muchas gracias. Teníamos la mano de Nadia, pero se bajó. No sé si querías comentar algo. Ah, sí, todavía está la mano, Nadia. Pues Hola, buenas tardes, ¿cómo comentar. están? Buenas. No, pues quería hacer como un aporte chiquito, que es algo, digamos, como que nos hemos conversado, digamos, entre amigas en los espacios de mujeres negras. Esta semana me pasó algo muy particular y es que un hombre blanco me dijo, pues como yo hablo mucho de estos temas de racismo, entonces me dijo algo como, ve, pero mira, yo noto que a los hombres blancos, a los hombres negros les gustan las mujeres blancas. Entonces, es algo, digamos, que nosotros lo hemos traído como a colación porque sí notamos mucho que las mujeres optamos por esto que llaman, digamos, de alguna forma el amor afrocentrado, ¿no? Pero digamos que los hombres es, digamos, como buscar esta pareja blanco mestiza, pero igual digamos que las mujeres negras terminamos siendo como las segundas, ¿no? O sea, no es que no les gusten las mujeres negras, sino que tienen que visibilizar la mujer blanca como un sinónimo como de poder, digamos que es como lo que hemos como divisado. Pero entonces siguen teniéndonos a nosotros, pero como a nosotras como en una segunda instancia, ¿no? Wow, qué interesante, pues todos sus aportes, pero eso que tú dices, Nadia, es, yo también he escuchado amigas hablar de eso o referir a eso y sí me parece
como dicen aquí en el chat Paula y Juliana, es un tema doloroso, doloroso de incluso desigualdad entre, entre sus relaciones, como una jerarquía de relaciones, algo así. Alexandra, sí. Bueno, yo igual solo como para sumar un poco que dice Nadia, que me parece tan interesante traerlo a colación por el mismo tema de las relaciones de pareja, donde igual podemos ver cómo esta fragilización de cómo podemos ser amadas en formas no brutalizadas, ¿no? Lo denomino yo, ¿no? En estas condiciones de siempre ser como últimas opciones por estas mismas dimensiones patriarcales que se siguen reproduciendo y tan occidentales que se siguen reproduciendo y que siguen recayendo en nuestras corporalidades negras, ¿no? Pero más allá de eso, yo he llegado como a una conclusión como eh, muy desde lo personal también, porque como nadie dice, somos mujeres que seguimos haciendo un frente a esta lógica del amor afrocentrado y no solo el amor afrocentrado desde la lógica heteronormativa, ¿no? Ni solamente sexoafectiva, sino el amor afrocentrado como una forma de resistencia y como una forma de dimensionar algo que desde las mismas lógicas coloniales se nos ha quitado, ¿no? El poder amarnos, el poder hermanarnos, el poder sentirnos, el poder vernos, el poder reflejarnos, el poder abrazarnos y sobre todo el poder sensibilizarnos a través de lo que nosotros construyamos en torno a lo que significa amar o cómo pensamos que deberíamos estar. A esto, lo que yo quiero como sumar es que precisamente hay un rol fundamental como mujeres negras también en esta lógica de romper con los patrones de sumisión y de subyugación a los cuales ni hombres blancos, ni hombres negros, ni amarillos, ni chinos, ni asiáticos están preparados como para soportar. ¿Por qué? Porque seguimos siendo seguimos siendo como estas mujeres, personas negras, que hacemos de frente y de cara decirte las cosas que no van a funcionar o que no nos gustan y que desafiamos cualquier normativa de sumisión. Es que es de eso. O sea, cuando hay hombres que se ven en esta lógica de ver que hay mujeres que se te paran de frente y te dicen no, y saben que no es no, o que simplemente no vamos a estar como en esta misma lógica de poder tolerar cosas que nos vulneralizan, que nos violentan, que nos afectan, o que muchas veces también las hemos enmismado, las asumimos, pero explotamos, no es algo con lo que ellos quieran lidiar. Entonces nuestra fortaleza y nuestra fuerza y nuestra rebeldía y nuestras revoluciones son, digámoslo así, se representa una amenaza al momento de ser queridas y de ser amadas, porque finalmente no pueden lidiar con eso. Y el problema, así como estando en este círculo de mujeres, porque muchas veces hay como esta lógica también psicológica de pensar que el problema está en nosotras, y no es eso. El problema no está en nosotras. El problema es que no están tan en la capacidad de salir de este patrón y de adoctrinamiento, ¿no? Heredado, encargado, adoptado, y se ven siempre enfrentados con mujeres que desafiamos esas lógicas de amar basadas en la sumisión y en la brutalización. O sea, es eso. O sea, yo he llegado como a ese análisis porque siempre estamos como en esta lógica de qué es lo que está pasando y no está en nosotros, está en ellos, o sea, es literalmente ellos y que puedan poder romper con estas masculinidades, como yo digo, fragmentadas, porque no son masculinidades que son fortalecidas, son fragmentadas para cumplir con el status quo, de seguir siendo yo el que domino, seguir siendo yo el que mando, seguir siendo yo el que comando. No me amerito que una mujer
me permita decirme las cosas que están mal. Y ahí es donde las mujeres negras estamos como de cara y de frente. Y lo digo sinceramente porque yo siento que sí somos como más de poner frenos y pare a fin de ir contra lo contrahegemónico, ¿no? Contra lo hegemónico. ¿No? Somos como contrahegemónicas y no somos afín a estas lógicas de amor brutalizante y dominante. Eso, compas. Así que decirles que no hay nada mal en nosotros, el problema está por allá. Nosotras estamos bien y estamos en el camino. Muchísimas gracias. Sí, demasiado importante lo que dice Alexandra. Paula. Sí, eso es muy bonito, Ale, lo que dices. Y me identifico bastante con la manera como lo dices, como lo piensas. Y de pronto lo que me gustaría como mirar es que hay muchísimas maneras de ser resistencia, incluso permaneciendo en las relaciones de pareja. Eso fue lo que yo viví allá con las mujeres de San Lorenzo, Tumaco y Salahonda, porque eso es una vida un poco dura y de pronto es necesario muchas veces tener una pareja. Es necesario como para la vida material. Es necesario el trabajo del hombre ahí pescando, el trabajo del hombre arreglando la casa, porque las casas son de palafitas y necesitan una manutención y son cosas que las mujeres muchas veces no hacen y no pueden pagar para alguien que lo haga. Entonces el hombre está ahí un poco en este lugar. Y yo he escuchado de mujeres eh, como frases como un hogar necesita un hombre. Y muchas veces esa es una necesidad real de ellas. Y de pronto eso no significa que ellas tampoco piensen como nosotras, que ellas estén como sometiéndose a las violencias de las relaciones, porque ellas no se someten. Ellas dicen que no les gusta, ellas se separan y después vuelven con el hombre. O sea, ellas tienen maneras de ponerse en la relación muchas veces. Y eso es lo que me parece muy impresionante porque es inagotable. Es una posibilidad de ir, volver, estar con un hombre, entonces ya no sirve, lo deja y después viene otro hombre y lo deja y viene otro hombre, o es lo mismo, pero de maneras muy diferentes a lo largo de la relación. Eso también es resistencia y eso es importante porque a veces parece que no es. A veces parece que estas mujeres no tienen una mirada crítica para las violencias que están ahí, pero ellas lo tienen, pero hacen de otra manera, que es la manera posible, que es la manera que les parece posible en el momento. Muchas gracias. Sí, muy interesante pensar en estas alternativas, esas formas alternativas de la resistencia. Escuchamos a ti, Gabriela, y después pasamos a un par de fragmentos más. Sí, bueno, dos cosas. Una, complementando lo que dice Paula, y es cierto, es como reconocer estas otras formas de agencia que tienen estas mujeres que son, claro, que son lógicas como vistas desde el otro lado, quizás, ¿no? Eh, desde la parte, no sé, como más urbana, quizás más occidental, como de no están en violencia, están en relaciones, no salen de ahí cuando no, pero están resistiendo de otras formas y esas formas tienen que ser eh, también reconocidas y uno, claro, ¿qué pasa cuando se llega como a estas lógicas de voy a investigar qué está pasando en esos territorios, te topas con eso y dicen como no, aquí la violencia se vive y las mujeres están como muy sometidas y es, ¿cómo estamos viendo el sometimiento? ¿De qué formas estamos viendo?
qué miradas le estamos dando. Entonces, como incluir como estos análisis críticos creo que es muy fundamental. Eso, y quería un poco complementar con este tema que mencionabas igual de la violencia económica, porque bueno, yo soy psicóloga y trabajo justamente en temas de violencia y parte de lo que yo veo, que es como el giro se le ha dado a la violencia económica, es que este momento de mujeres súper empoderadas, que podemos con todo, ha dado precisamente un giro a que la violencia económica se vuelva a que las mujeres asumimos la posición incluso de ser las trabajadoras del hogar, hacer el trabajo de cuidado y además hacer el trabajo de llevar el dinero a la casa. Sí, estamos haciendo incluso ese trabajo. Ahora las relaciones se han vuelto muy comunes en que los hombres han optado el lugar cómodo de las mujeres empoderadas que estamos pudiendo con todo. Entonces podemos trabajar con el cuidado, estamos maternando, estamos cuidándoles a los manes también y qué bestia, el amor propio está como súper arriba, ¿sí? Entonces, claro, se vive la violencia económica de un lado que es como sometidas porque no podemos salir muchas veces de las relaciones porque dependemos económicamente de ellos, pero también el otro lado, y es, nos volvemos tan independientes que ahora nos hacemos cargo también, les maternamos, porque muchas relaciones en las que violentas estamos nosotras maternándoles a ellos y aparte asumiendo la parte económica también por ellos. Entonces también como no olvidarnos de esa mirada. Muchas gracias. Sí, creo que Sí. sí, tenemos muchos comentarios acerca de lo que dijo Gabriela, que es muy clave ese tema que nos acaba de traer. Em, sí, que aquí entra, Alexandra dice que aquí entra las violencias económicas y las supervivencias. Juliana dice exactamente, maternar, mantener y trabajar en casa. Qué fuerte. Alexandra, qué necesario lo que mencionas, Gaby. Juliana, pasa muchísimo en Esmeraldas, las mujeres son máquinas de producción incansables. Y Nadia también eh, destaca que eso impacta, eso afecta nuestra salud mental, que es algo muy preocupante. Yo creo que este tema podría tener su propio círculo, como hay muchísimo que se puede comentar acerca de solo esos dos pequeños fragmentos. El próximo subtema que yo marqué está bastante conectada y tiene que ver con el machismo. Lady, ¿podrías bajar al próximo? Hay dos fragmentos, o tres, dos o tres fragmentos conectados al tema de machismo. Antes de leer, quisiera poner en el chat un forms de asistencia por si durante lo que nos queda de la sesión lo pueden llenar. Em, sería muy útil para nosotras saber quiénes teníamos acá y poder pasarles información de futuros círculos de lectura o otros eventos que podrían ser de interés también. Ya estoy Qué viendo pena. que no vamos. Ajá. En el documento que compartiste no es la asistencia, sino que es el documento del Drive. Acabo de. Espera. Espérame un momentico. Ay, sí. Sí, tienes toda la razón. Espera. Ahí está. Lady lo compartió, el FOMS. Qué pena. Sí, lo pueden mirar. Ya veo que no vamos a poder pasar por todos los fragmentos que yo había seleccionado, pero sí tenemos tiempo de seguir conversando. Bueno, pueden ver que en la presentación que Lady está compartiendo estamos apenas en página 7 de 16, porque hay muchas cosas que quisiera poder compartir y hablar con ustedes. Pero bueno, si les parece, yo leo este fragmento, después Lady baja al próximo y si alguien más quisiera leer, leo este. El machismo. En las narrativas construidas en los diálogos con mujeres afrocolombianas y afroecuatorianas,
La dominación masculina es una tónica de las relaciones sexuales afectivas entre mujeres y hombres. La asimetría entre mujeres y hombres, denominada como machismo, se expresa, por ejemplo, en el comportamiento masculino considerado poligénico para la literatura antropológica predominante o mujeriego, como dicen las mujeres. Si bajas, Lady, hay otro que conecta a este tema. ¿Alguien más que quisiera leer? Mientras tanto, yo miro los permisos del Forms. Listo. ¿O alguien más que quisiera leernos este? Sí, sí, Ay, sí. tranquila, nadie. Vale. Dice que Voy estaba yo, voy pasando un yo. carro con megáfono. Bueno, sí. El machismo. El machismo se expresa en la división desigual del trabajo, en la que son atribuidas a las mujeres exclusivamente tareas relativas al ambiente doméstico, además de la expectativa de sus trabajos en la conchería, la agricultura y la minería artesanal, y también en las dificultades para que el compañero respete el trabajo profesional y el activismo político de las mujeres. El hombre de acá ha sido muy machista, ¿no? El hombre de acá es que la mujer tiene que estar en la casa y la mujer tiene que ser para los hijos y la mujer tiene que ser para los niños, eso. Pero yo para andar, ellos mismos le prohibían Rosaiba Quiñones. Los testimonios traen una serie de imágenes sobre lo masculino y lo femenino. Rosalba, lideresa del río de Rosario, Tumaco, indica la existencia de una expectativa masculina que desea restringir a las mujeres al ambiente doméstico en el contexto de la relación conyugal. Mujeres activistas generalmente coleccionan historias de relaciones acabadas por la falta de aceptación de los compañeros o las trayectorias de liderazgo. Muchas gracias. Sí, creo que estos fragmentos vinculan mucho a la conversación que hemos eh, estado teniendo sobre las relaciones, pero también nos recuerda del, de la idea o la expectativa, el estereotipo de que las mujeres tienen que estar las que cuidan la casa mientras son los hombres que salen a trabajar. Algo que me pareció muy interesante del texto de Paula es cómo estas divisiones no son tan sencillas, no son tan eh, simples, porque pues las dinámicas de la familia son muy específicas o muy, sí, como depende mucho de la familia en cuestión y de la relación que desarrolla entre parejas o entre familias también. Creo que conecta un poquito también a lo que dijiste, Paula, de esa idea de resistencia, como tener una pareja con un fin productivo de las tareas de la casa, pero también quién está saliendo a trabajar, a ganar. Entonces sí, me parece una dinámica muy interesante y creo que el machismo sí es un concepto muy importante para entender un poquito estas dinámicas. No sé si alguien quisiera decir algo sobre eso. Juliana, sí. Sí, a propósito de eso, me parecía súper importante, me parece súper importante también el testimonio, ¿no? Porque creo yo que las mujeres de esa zona siempre están demostrando que pueden hacer pues lo mismo que los hombres y lo demuestran de manera pues radical, ¿no? No es como una cosa que queda como en letra muerta o en palabras, ¿no? Sino que uno lo puede ver en la cotidianidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, a mí me gusta mucho la historia
de una compañera que me cuenta que en Limones, cuando fue el tema, no me acuerdo si fue en los 80s o finales de los 80s, pero que era el tema de la cedulación, que es como, digamos, el DNI, ¿no?, que tenemos acá en Ecuador. Y los hombres no les dejaban ir a las mujeres a cedularse por el sesgo, ¿no?, y la ignorancia y el machismo, y pensaban que no, que si ellas tenían cédula, pues iban a ser pues libres y no sé, no iban a encargarse de la casa. Entonces una mujer, la hermana, la tía de esta compañera organizó pues una gran movilización en lanchas clandestinas para que las mujeres puedan irse a cedular. Y claro, esto le derivó también en que pues el esposo la golpeó y todo. Fue como algo muy complejo y violento, pero me parece importante rescatar cómo las mujeres de esa zona, a pesar del machismo bestial, ¿no?, que es un machismo que puede, digamos, que puede perjudicar el desarrollo de su vida, de su cotidianidad y de su energía vital, siempre están haciendo pues ejercicios de sortear estas superestructuras que se replican dentro de lo íntimo de la casa para pues ejercer su libertad. Y me parece súper potente. Creo yo que, por ejemplo, recuerdo también que en Canchimalero había mujeres que pescaban, pero escondidas de los hombres, porque claro, hay también, a veces hay estos mitos culturales que se dicen, como por ejemplo que las mujeres son de mala suerte en alta mar, ¿no? Eso se decía mucho en la comunidad donde yo soy. Pero el mar también es algo que te permite pues generar ingresos y se les estaba privando a estas mujeres. Y había mujeres que cuando los hombres salían a pescar por días o se iban, ellas iban a pescar escondidas, ¿no? Y eso me parece súper importante de señalar. Y después pensaba todo esto porque hace tiempo vi un documental de mujeres pescadoras de San Andrés, pues de las mujeres raizales, ¿no?, pescadoras. Y me daba cuenta que de verdad el mar puede ser pues un espacio de economía circular que se les ha negado por siglos a mujeres de la zona de donde yo soy, ¿no? Y precisamente estos mitos o estas creencias de que las mujeres son de mala suerte en alta mar hacen que muchas mujeres incluso le tengan terror al mar, ¿no?, a navegar y esas cosas. Sin embargo, habían pues estas mujeres que clandestinamente iban a pescar, ¿no?, a alta mar, con todas las implicaciones que conlleva y todos los peligros que conlleva pues esta práctica. Y me parece súper importante pues pensar en estas prácticas cotidianas de supervivencia y de subversión de la réplica del machismo colonial en nuestras comunidades. Muchas gracias por estos ejemplos de experiencias en tu comunidad y otras comunidades en la región. Sí, creo que es muy bonito escuchar estos relatos de resistir a, a lo que está esperado, lo que la sociedad nos dice que debe ser como el orden de las cosas. Por eso me gustó el testimonio que está en la pantalla ahora, eh, de las mujeres que pues terminaron sus relaciones porque era muy importante para ellas poder seguir con sus eh, trayectorias de activismo, seguir trabajando y siendo activas como lideresas. Y eso sí me gustó mucho cuando lo leí. ¿Alguien más tenía algo que decir acerca de eso? Yo quiero sumar algo ahí, Sí, sí. escuchándole como a Yuli y también el fragmento del libro de Paula. Ahora no se me viene a la cabeza, pero acá como están los correos, quizás si lo encuentro voy a compartirlo. Y es un texto, un libro que habla precisamente por qué, ya basado en un tema de estudio, las mujeres afrodescendientes, negras, estamos como más expuestas a ser sujetas de abandono o a ejercer como ciertos roles solas, ¿no? En este texto, y conectando un poco con lo que dice Paula acá,
se ve también como muy anclado a estas ideas de para permanecer hay que estar como estas lógicas de subyugación, que yo creo que es como uno de los términos que podrían explicar un poco, y que a ese acto de rebeldía hay como una asustación también de castigo, cuando no hay una decisión propia de que tú como mujer negra, lideresa, activista, que te motivan este tipo de situaciones como para intentar sensibilizar o romper estructuras, tomas estas decisiones de apartarte, ¿no? Y también es como esta lógica machista de siempre colocarte en un tema de decisión, porque lo uno no puede ir con lo otro. O sea, no se puede ser activista porque quizás ser activista implica que tu liderazgo no atienda estos roles familiares, estos roles maternales, estos roles de pareja que exigen y que siempre están demandando como mayor esfuerzo basado digamos, en nuestros sacrificios por hacer cosas que nos gustan y que nos pueden llenar y nos pueden satisfacer. Que no pasa lo mismo con los hombres y que ya todas creo que de alguna forma tenemos claro que estas lógicas de éxito, de excelencia, de acumulación incluso del capital, está basado en estas mismas lógicas de explotación, de expropiación y de extractivismo, ¿no? De estas corporalidades femeninas, y en este caso racializadas, para que tú puedas llegar a eso. Y cuando tú llegas a eso, si no hay como estos vínculos fortalecidos, lo que pasa es que te llega como este máximo de saber que ya no necesito para continuar mi camino y se da como estos procesos de abandono. Pero en este proceso de abandono, pues se suscita como que los efectos propios del machismo que las mujeres, y particularmente mujeres negras, afrodescendientes, racializadas, dejamos nuestra carrera por detrás, digamos, de alguna forma, por estos cumplimientos y por estas demandas familiares y sociales y comunitarias de dar, digamos, soporte, ¿no? Estos anclajes de ser el soporte familiar, de ser el soporte de pareja, de ser el soporte en la crianza y estos absolutismos que siempre generan como estas desventajas y que hacen que el machismo, de alguna forma, se incremente, ¿no? Y que se inyecte siempre. Aquí están compas que son psicólogas y que hacen finalmente que siempre estemos con estas cuestiones también de la culpabilidad. Porque si soy lideresa o soy activista o opto por un camino que demande, estamos como siempre pensándonos en el tema de las maternidades, en el caso de las que no somos madres, en el tema de las fortalezas, en el tema de si estoy criando bien o no a mi hijo, en el tema de que si estoy siendo lo suficientemente buena pareja, si pensándonos en el tema de que si sigo con esto voy a sufrir una fragmentación de abandono y siempre como en estas lógicas. Entonces, creo que Paula, en tu texto es tan importante el relato de Rosalba, porque Rosalba amplía de alguna forma y digamos, no complejiza tanto, pero lo dice, ¿no? El hombre de acá ha sido muy machista. El hombre de acá es el que la mujer tiene que estar en la casa y la mujer tiene que ser para los hijos y para los niños, mientras él quizás tiene un camino un poco más aventajado en relación de poder tener acceso al capital económico particularmente, acceso a ciertos espacios para ser, digamos, posicionado y tú quedas rezagada. Entonces, me parece como importante también traer a colación, porque aquí está también muy enfrascado el tema del abandono y de cómo la culpa, ciertos rezagos, hacen que nos pensemos de este tipo de situaciones. Muchas gracias, Alexandra. Por temas de tiempo, voy a sugerir que sigamos. Voy a atrever a sugerir
unir un par de los subtemas que yo había propuesto en el documento que compartí esta mañana. Sí, Nadia, ¿querías comentar algo primero? ¿O leer? Leer, porque ya Listo. puse el carrito del Listo, pan. listo. Sí, perfecto. Entonces, Lady, si tú puedes ir al segundo fragmento de la maternidad y después vamos a escuchar el primer fragmento de Mujeres Matronas, que voy a unir estas dos partes. Nadia, puedes leer para nosotras. Listo. La maternidad. En el caso de la maternidad, al mismo tiempo en que es una inversión política, ya que ser madre es un camino para construirse como matrona, también hay tensiones entre la maternidad y el liderazgo político. A veces yo decía, mis hijos, Dios mío, los tengo abandonados. ¿Qué hago? ¿Por qué con la defensa de los manglares nos tocó duro? Ay, nos tocaba ir a Quito a hacer grandes movilizaciones. El cuidado mío a ellos era mínimo, más lo hacía la sobrina y don Armengol. Yo, lo poquito que podía, Inés Morales. Lo que dice Inés muestra cómo ella quedaba dividida entre el cuidado de los hijos e hija y las agendas del movimiento social. Por un lado, el compromiso político restringe la dedicación doméstica, especialmente el cuidado de la prole. Por otro lado, tener hijos hace parte de una construcción política, que es la construcción como matrona. Y el compromiso político también es un proyecto para los hijos, es decir, para las generaciones venideras. Muchas gracias, Nadia. Lady, si puedes bajar al próximo, este que es un poquito grande, pero creo que pueden unir bien para que conversemos antes de terminar, que oficialmente terminamos a las 5 y sí, quiero aprovechar al máximo. ¿Alguien quisiera leer este fragmento? Podría ser la última oportunidad por ahora. Ah. Bueno, yo puedo leer y así llegamos a conversar. Las mujeres matronas. En la visión de Eva, el vector del cambio son las mujeres. Ellas tienen el potencial de construir una organización social y política afrocentrada, con equidad de género. Marlene Teyu también cree en eso. Su argumentación se articula en torno a la desconstrucción de la violencia como modo de actuar en el Pacífico Negro, como lenguaje social. Entiendo, pues, que la colectividad afropacífica es matrifocal, en el sentido, de que la maternidad es fuente de liderazgo político y tiene un potencial transformador de las relaciones sociales de poder y las asimetrías de género. El concepto de matrona me parece interesante para pensar la matrifocalidad. Marlene Tello se reconoce como matrona, como una autoridad familiar y comunitaria. Pienso que es posible extender la autoproclamación de Marlene como matrona a las demás mujeres con quienes dialogué, que comparten esa construcción. Propongo utilizar matrona como clave de lectura, como metáfora del liderazgo y autogobierno. La matrona está investida de poder en el papel de aquella que cuida y provee. Define un espectro de acción que limita la intervención masculina y que se pretende alternativo y subversivo a la lógica masculina del ejercicio de poder. Bueno, ¿quién quisiera comentarnos acerca de estos fragmentos? Que creo que es un tema muy poderoso ay, creo que estoy perdiendo de comentarios en el chat. Voy leyendo. Nadia, por favor, nos compartes. No, pero es que este tema tiene tantas cosas. No, Demasiadas.
Yo como mamá, como mujer negra y como mamá, pues tengo muchas cosas que decir, pero pues como sé que está como cortico el tiempo, sí quería hacer referencia a algo puntual que pasó ahorita con nuestra candidata vicepresidenta de Colombia, Francia, que acuñaba este término de mayoras, ¿no? Entonces, ¿cómo eso es tan relevante para nuestro territorio? ¿Cómo es tan importante que ella lo haya puesto como en el espacio público y digamos en este entorno político, este término de las mayoras y de que se incluyan allí las mujeres, ¿no? Porque son los mayores y las mayoras, ¿no? Y que ella ha acuñado ese término y que digamos se le haya dado la relevancia y la importancia que tienen, digamos, las mujeres negras en el territorio. Y este tema, pues, de que son las matronas y que tienen, digamos, cierto poder y autoridad, ¿no? Muchas gracias. Sí, es un tema, estamos abriendo muchas más conversaciones, que eso también me encanta. Lástima, no tenemos más tiempo ahorita. Paula, adelante. Una curiosidad muy cortica es que yo cuando fui a hacer la investigación, yo no era madre. Y de pronto eso fue algo que las mujeres como que me hicieron una encomienda. Ellos me decían, tú vuelves y en un año, en el máximo, hay que tener un hijo. Puede ser uno, pero mejor que sean dos. En un año, Paulita. Me gusta que de eso también estamos uniendo pues el pensamiento académico con las experiencias de las personas aquí presentes. Creo que eso es muy, muy valioso. ¿Alguien más quisiera hacer un comentario? Juliana nos comparte una canción que podría intentar ponerlo. Tenemos espacio para uno o dos más comentarios antes de cerrar y a ver si puedo poner la canción al terminar. De pronto, yo también quisiera decir que, digamos que a pesar de que se siguen respetando, digamos, algunas tradiciones en los territorios y todo esto, yo siento que a las mujeres, a las mamás negras en este momento se nos está haciendo mucho más complejo esto de maternar, porque yo creo que a diferencia a nuestras antecesoras, pues estamos criando solas. Entonces tenemos toda la carga que ya hemos mencionado anteriormente, pero ya no es fácil que estemos acompañadas. Ya no estamos en este tema pues como de ¿cómo se le dice a esto? Bueno, sí, como que esta unión pues familiar y esta unión entre mujeres, entre vecinas que antes se veía. Y yo creo que ahorita sí es un poco más frustrante porque nos está tocando literalmente solas y es bastante agotador y es agotador no solamente físicamente, sino emocionalmente y más de eso como el sentido de culpa de sentir que uno está como abandonando sus hijos, ¿no? De que por más que uno se esfuerce como por dedicar tiempo y esto, pues ellos como que están allí solos, como se están criando como a la deriva, ¿no? Entonces sí, esa es como una desventaja que tenemos digamos, nuestras antecesoras. Gracias, Nadia. Bueno, creo que podemos ir cerrando entonces. Lástima que no tenemos un par de horas más porque que veo que todavía obviamente hay mucho que hablar, mucho que escuchar. Y me gusta también que esta sesión nos ha abierto a más preguntas, a más ideas para futuras conversaciones. Espero que podamos seguir en algún momento la conversación. Como dije, compartimos el Forms para registrar la asistencia y así podremos informarles de otros eventos, otros círculos. Tenemos algunos otros ya pensados. El próximo será el 5 de mayo. También será virtual y el tema tiene que ver con las experiencias y historias de futbolistas mujeres en Colombia. Un tema un poquito distinto, pero también muy interesante.
Hay muchos mensajes de gracias, de agradecimiento, de apoyo en el chat, y creo que hablo para todas cuando digo, Paula, muchísimas gracias por acompañarnos, por dejarnos leer algo de tu texto y disfrutar mucho de lo que hemos ido pensando y aprendiendo. Pongo una vez más por las que no lo han visto, no sé si todas estaban en la lista de mi correo esta mañana, pero el docs tiene los fragmentos que hemos leído y otros fragmentos que no logramos escuchar, pero que obviamente pueden volver a ver después. Sí, no sé, Paula, si querías decir algo para cerrar o... Sí, me gustaría decir que para mí fue un momento muy especial, muy encantador, que me encanté con todas las mujeres, todos los comentarios, y de pronto muchas mujeres negras acá estamos desde diferentes partes, de diferentes países, y eso es la fuerza de nosotras, mujeres que crecemos cuando estamos juntas como el agua. Y para mí es de hecho un momento muy especial, y las agradezco como de corazón. Mm, Muchas gracias, hasta pronto, y quizá estaremos juntas físicamente. Yo quiero mucho volver a Colombia y Ecuador, y creo que este año es posible que yo esté ahí con ustedes, y quiero encontrarlas. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Paula, y a todas, todos que han acompañado. Ha sido muy bonito. Creo que todas hemos sentido muy positiva con la conversación y seguramente tendremos la oportunidad de seguir. Y esperamos recibirte muy pronto, Paula, aquí en Colombia y en todos los otros lados de cuales la gente nos comparte hoy. Bueno, que tengan una muy buena tarde, y estaremos hablando para futuros encuentros. Muchas gracias.